está caracterizada por el sufrimiento. Lo vamos a ver en Getsemaní y lo vemos sobre todo en la cruz cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando pensamos en esto tenemos que recordar que el Padre estaba cargando en su Hijo el pecado de todos nosotros. Muchas veces se habla en la actualidad de que Dios es un Dios de amor, y eso es verdad, y damos gracias a Dios por ese amor tan inagotable que tiene hacia nuestras vidas, para alcanzarnos, para amarnos, para restaurarnos, para cambiarnos, a pesar de nuestros pecados. Pero una visión de el amor de Dios separada de los otros atributos de Dios, como la justicia, nos produce que nuestra mente tenga una distorsión de ese Dios. Y volvemos al jardín del Edén, porque en ese lugar fue en donde Satanás le dijo a Adán y Eva que ustedes piensan mal contra Dios, Dios le está prohibiendo esto porque no quiere su bien, si hacen esto van a conocer el bien y el mal. Lo que procuraba Satanás justamente en el jardín era distorsionar a la persona de Dios, ¿no? Así que eso más o menos está pasando en la actualidad, de que tenemos una imagen de Dios que no se corresponde con el Dios de la Biblia. Me llama la atención, y lo hablamos hace un momento, en ese breve momento que tuvimos sin luz, a oscuras, el hecho de que tal vez nos hace ruido escuchar que Dios odia el pecado, que Dios detesta el pecado. Pero, ¿qué sucede cuando a uno de nosotros nos sucede una injusticia? ¿Qué sucede cuando vemos una injusticia en la calle? Cuando vemos que a un hombre mayor le extraen la cartera y lo golpean, o cuando nos enteramos de una niña que fue violada, como suele suceder en los medios, o en cualquier medio de televisión, cuando prendemos y vemos estas cataratas de injusticias que se pueden ver en un noticiero. Nuestros corazones arden. Sentimos también una cierta ira. Queremos que al agresor le caiga el peso de la justicia. Lo deseamos en nuestro interior. Pero nos hace ruido el hecho de que si todos dicen que Dios es amor, ¿cómo puede ser que Dios castigue a que castigue el mal, que lo odie? Dios no lo puede odiar, pero Dios es un Dios que es santo y no tolera el pecado. Y dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia frente a Él. Entonces, si a mí, que soy un hombre que tengo muchas fallas, me molesta ver, me cae mal ver una injusticia, ¿cuánto más a Dios, que es eterno, que es eternamente santo, que es santo, 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 dice su palabra? A él efectivamente le necesita castigar eso, y Él es justo, no va a pasar como aquí en la tierra, que no va a haber un castigo. Por eso es que lo que va a pasar con Jesús allí en el Gólgota, allí en esa cruz, es terrible, porque todo el castigo que íbamos a recibir nosotros va a caer sobre el Señor Jesús. Esta escena es terrible, tenemos que tomarla con completa solemnidad, con completa paciencia, cercanía a las Escrituras, porque vamos a entrar en un momento muy delicado de la historia. Aquí el Hijo de Dios está clamando a su Padre, y en unos momentos está por generar un acto que va a beneficiarnos a todos nosotros, a los que luego vamos a ser sus hijos. Él nos va a dar perdón por medio del acto que va a venir, y está clamando a Dios. Así que es completamente necesario que prestemos atención a lo que va a venir ahora. Sí, de hecho lo has narrado muy bien, y esto pasa por nuestro corazón cuando vemos una injusticia, como bien mencionabas. Alguien ha dicho que si amamos a los niños, aborrecemos el aborto. Si amamos a los niños, odiamos y rechazamos el abuso infantil. Si amamos a los niños, rechazamos y odiamos la pedofilia. O sea, es una reacción natural frente a esta injusticia. Pero hay que hacer una salvedad, de que la ira de Dios no se corresponde con la ira del hombre. ¿Por qué? Nosotros nos enojamos muchas veces, por celo, por envidia, por egoísmo, etcétera. La raíz de nuestro odio, de nuestra ira, es pecaminosa. No obstante, la reacción de Dios es muy distinta. Dios es un ser justo, es un ser santo, que tiene un carácter impecable, y la respuesta de su justicia ante el pecado es la ira, es una respuesta santa. Así que cuando hablamos de la ira de Dios nos referimos a eso, y justamente la Biblia dice que Jesús en Getsemaní oraba a Dios y decía: si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿A qué se refería Jesucristo con esta copa? Bueno, la copa es un simbolismo en la Biblia de la justicia y el castigo de Dios. Dios, efectivamente lo vemos en Apocalipsis, que derrama copas hacia el mundo, de ira, de castigo, y Jesucristo en la cruz estaba exponiéndose y recibiendo las copas, la copa del castigo y de la justicia de Dios que estaba recayendo sobre él. Así que esto es lo que efectivamente Jesucristo estaba expresando, sintiendo y viviendo en el Getsemaní. Y bueno, vamos a ingresar entonces en cada uno de los relatos. Son muchos los relatos en los evangelios que vamos a ir encontrando, vamos a ir leyendo algunos por una cuestión de tiempo. Allí en Lucas 22:39 al 46 dice: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Esto era una acción que era habitual. Los discípulos, los que estaban junto a él, ya conocían que el Señor se tomaba tiempos durante el día, la mañana o la noche para estar con el Padre, a solas, que es en nuestros programas anteriores hemos hablado sobre lo importante que es tener comunión con el Padre por medio de la oración, que era lo que iba a hacer el Señor Jesús allí en el Monte de los Olivos. Sigo con el texto. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Ellos están en otro nivel, están podemos imaginarnos una cima, y ellos están supongamos unos pisos abajo, no están junto a él en ese momento, entonces los va a dejar allí orando. Y les pide que oren porque estaban realmente cansados, venían de grandes caminatas, trabajos, estaban agotados. Entonces el Señor les dice que lo acompañen en oración. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, lo que hablamos hace un momento, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora vamos a hablar sobre ello. Y estando en agonía, como lo estamos tomando el título del programa de hoy, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Luego pueden seguir la lectura allí, para los que estén anotando el otro lado, en Mateo 26, del 36 al 46, también van a encontrar un relato similar que puede ser complementario a este texto. Exactamente, Jesucristo estaba en el monte, en Getsemaní, pero me gustaría que antes de avanzar podríamos explicar esta palabra, porque trae mucha luz lo que significa el lugar en donde estaba. Mira, Getsemaní significa prensa de aceite. Trae luz, justamente lo que decíamos. En Getsemaní, o prensa de aceite, nos muestra que allí se cultivaban y trituraban los olivos, y fue también allí donde el Señor Jesucristo iba a ser triturada su alma al experimentar una visión de sus sufrimientos en la cruz. Su cuerpo iba a ser triturado. Lo leíste en Isaías 53. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. ¿Y cuánto habla de la Biblia acerca de esto? Dice también que angustiado y afligido, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces Jesucristo está en un lugar que es una prensa de aceite, literalmente, en donde él va a orar a Dios, y en esa oración Dios le va a dar una visión extraordinaria de los sufrimientos por venir. Es decir, un sentimiento de la ira que iba a ser derramado sobre su vida, y esos sufrimientos que iba a soportar fueron fuertemente impresos por el poder de Dios mientras él estaba orando. En otras palabras, cuando Jesucristo estaba en Getsemaní y estaba allí en ese lugar que es una prensa de aceite, le dijo a sus discípulos: ustedes esperen aquí como una distancia de un tiro de piedra, dijiste. Y mientras él oraba, en 3 oportunidades nos dice la Biblia que él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál eran las cosas por las que pasaban por la mente del Señor Jesucristo?, nos preguntamos. Y sus palabras nos ayudan a identificar cuáles eran las cosas que pasaban por esa mente. ¿Por qué? Porque en 3 oportunidades repite lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Humanamente Jesucristo no quería pasar por esos sufrimientos, definitivamente es así, pero sabía que la voluntad del Padre, y a eso se sometió en obediencia, era que Él transitara, caminara por ese sendero de sufrimiento, y ese sendero de sufrimiento en ese tiempo de oración es en el que Dios le dio una visión más clara de lo que iba a venir en la cruz, es decir, que Jesucristo iba a cargar con nuestros pecados. Y cuando pensamos en eso tenemos que recordar que el mayor sufrimiento de Cristo no fueron los clavos en sus manos, no fue la corona de espinas, no fue la burla, no fue ni siquiera la cruz, que era un instrumento, lo hemos dicho en otro programa, un instrumento de tortura, de pena capital, era un instrumento donde la escoria de la sociedad, el escarnio, era sometido a esa persona que moría en ese lugar. No fue eso, aunque fue terriblemente eso, lo que sufrió el Señor Jesucristo. Pero el mayor sufrimiento de Cristo sería cargar con nuestros pecados en la cruz, por lo cual Dios lo miró a Él como el más terrible de los pecadores, lo miró a Él como si fuésemos nosotros. Y en este momento me viene nuevamente a la mente una frase que leí de Lutero y me gustaría volver a leerla. Él lo expresó así: que Cristo fue visto por Dios como si Él fuera todos los pecadores del mundo y como si Él hubiera cometido todo el pecado que fue cometido en todos los tiempos por su pueblo. Pues todo ese pecado fue colocado sobre Él y sobre Él debió volcarse toda la violencia que ese pecado exigía. Él debió ser el centro de toda la vergüenza y cargar sobre Él con todo lo que debía recaer sobre los culpables hijos de los hombres. Insistimos, Jesucristo en ese momento en Getsemaní estaba teniendo una visión de lo que significaba cargar con el pecado de los hombres y de lo que iba a sufrir a causa de la ira de Dios. Me gusta mucho un pasaje un poco más adelante en Isaías 53:10 que dice, a partir de todo lo que venís explicando, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Y qué es lo que va a suceder luego, posterior? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Allí tenemos todo lo que venías citando vos y un poco también apoyando la frase que recordaste, que trajiste aquí a la mesa. Sí, decíamos que también Cristo estaba sufriendo agonía, ¿no? Allí la alusión de nuestro título de hoy. Dice la Biblia que Cristo, estando en agonía, oraba más intensamente, al punto que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y tenemos que referenciar a qué se refiere con la palabra agonía. Agonía significa una lucha constante. Es una palabra que nos alude a momentos de los Juegos Olímpicos, cuando un atleta, un corredor, un luchador peleaban, corrían y hacían sus ejercicios hasta el clímax de su cansancio. Esa es la agonía. Muchos de nosotros hacemos deporte y salimos a correr, y llega un momento en que el cuerpo no responde y la mente tiene que mandar señales al cuerpo a pesar de todo ese cansancio de seguir haciendo esa rutina, ¿no? Así que eso es lo que estaba experimentando Jesucristo en ese momento. Esforzarse entonces en este tipo, la palabra significaba entonces agonizar. Agonizar, exactamente. Alguien que se esforzaba en los Juegos Olímpicos allí cuando tenían que correr, bueno, mucho lo podemos recordar o de algunas películas, y los que nos gusta un poco la historia, todo lo que son los griegos, todo lo que va a hacer posteriormente los romanos antes de que vengan todos los sacrificios que van a dar al pueblo. Se hacía mucho atletismo. Se buscaba mucho la apariencia física, exponer sus cuerpos al mayor sacrificio para dar lo mejor de cada uno en esos juegos por una recompensa.
Y aquí es muy importante este término, porque entonces la agonía es un esfuerzo para llegar a algún lugar, para una meta específica, y es lo que está haciendo el Señor Jesús. También citaste que va a tener alguna reacción su cuerpo, porque justamente va a tener una angustia terrible por la que va a pasar el Señor Jesús, y va a empezar esto que vos venías mencionando recién, de que el cuerpo va a tener una cierta reacción, que lo leíste recién. Si podés dar un poco más de luz sobre eso. Sí, decíamos que Jesucristo estaba en agonía. Esto es una palabra que en la Biblia se repite varias veces. Por ejemplo, en Lucas 13:24 la Biblia dice: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque amplia, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La salvación depende, en cierto sentido, de esforzarnos, y aquí la palabra tiene la misma raíz de agonía, es decir, un esfuerzo intenso por entrar por la puerta de la salvación, ¿no es así? Ahora, Jesucristo estaba en agonía, y esa agonía y ese cansancio, y voy diciendo esto también, si te parece, para ir cerrando este bloque, la idea de lo que estaba experimentando Jesucristo, este cansancio provocaba que su sudor sea como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando definitivamente un atleta, un luchador, está en agonía, corre, lucha, pelea, su angustia es tal que produce transpiración. Ahora, Jesucristo no estaba literalmente luchando ni corriendo, sino que estaba de rodillas, estaba orando. Pero esta agonía es tan llamativa que produjo que su sudor sean grandes gotas de sangre que caigan a la tierra. En la medicina, los especialistas definen esto como hematidrosis, es decir, es cuando hay una angustia extrema, es cuando hay un esfuerzo violento en el cuerpo humano, de modo tal que toda esta tensión que uno tiene produce que los vasos capilares estallen dentro del cuerpo, y el sudor que transpiramos en estos momentos de angustia se mezclen con la sangre, y justamente en este momento Jesucristo estaba sudando sangre, gotas de sangre que caían a la tierra. Era un momento de angustia extrema, es un momento de agonía, es un momento de dolor, porque es un momento en que Jesucristo está teniendo una visión de parte de Dios de lo que significan sus sufrimientos, y aún así Jesucristo se sometió y obedeció a Dios. Y vamos a ir a escuchar entonces ahora un tema musical. Se titula El misterio de tu amor, de la iglesia de Oasis. Y luego sí vamos a continuar con este tema tan solemne y que da para mucho, en realidad da para estudiarlo toda nuestra vida. Aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Del misterio de tu amor. Hijo de Dios, Cordero fiel,
me hiciste libre de condenación. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar, mi salvación pagar, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Seguimos aquí en Iluminados por su palabra y tenemos muchos mensajes. Gracias a todos aquellos que están del otro lado siendo parte y mandándonos su saludo, sus comentarios, opiniones, contándonos un poco de lo que están haciendo y haciéndonos parte, ¿no? Gracias mando algunos saludos a Eduardo Rubén, a Beatriz Pecach, a Olga Costa, a Cristina Videgarian, a Sergio Daniele, Merce Amaya, a Juliano, que nos escribe también y nos desea un buen programa y nos manda abrazos. Luego tenemos algunos mensajes que nos escriben tal vez desde Moreno. Nos escriben Patricia Couso, pone qué maravilloso, y fíjense, me gusta mucho el mensaje. Qué maravilloso es que aunque hayamos sido grandes pecadores, si nos arrepentimos, el Señor nos limpia con su sangre que derramó en la cruz, y que su agonía sea nuestra liberación del castigo que merecía cada uno de nosotros. Este es el mensaje que nos manda y nos desea, un buen programa y nos manda saludos. Katy también nos escribe desde Ituzaingó y nos pone que es un buen programa, que nos saluda y bendiciones para nos manda bendiciones para este ministerio. Alberto nos pone, gracias por tratar este tema central en la salvación del ser humano por parte de nuestro amado Padre. El Señor los bendiga y les dé sabiduría para explicar este tema de la deidad del Señor Jesús. Y por último tenemos también a la familia Balbuena que nos escribe, tremendo tema, sin comentarios. Hagamos silencio para escuchar el programa. Y agradecemos a cada uno realmente de los que están del otro lado, que nos hacen parte de sus familias, de sus hogares, y eso nos pone muy feliz, muy contentos, y agradecemos por tomarse este tiempo para escribirnos. También le agradecemos a Damián, que también nos está escribiendo allí desde Paso del Rey. Hermoso programa, un tema que exalta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor lo siga bendiciendo y nos manda saludos allí desde Paso del Rey. Vamos a seguir entonces con el tema de la agonía de Cristo. Sí, cantábamos o escuchamos también en el break el misterio de su amor, ¿no? De la Iglesia Cristiana Oasis allí en República Dominicana. Y ciertamente es un misterio. Es un misterio cómo Dios se ha hecho hombre
tomando nuestra naturaleza, exponiéndose a la debilidad y al sufrimiento, y sobre todas las cosas llevando nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar, recibiendo la ira que nosotros merecíamos. Y en este momento tan solemne y tan llamativo, Jesucristo se había quedado solo prácticamente. Estaban en Getsemaní, ellos habían terminado la cena pascual, ellos habían caminado ya con Jesucristo, y por ejemplo Juan del capítulo 13 al 16, 17 nos narra enseñanzas que Jesucristo les dio a sus discípulos. Pero habiendo llegado a este monte de los olivos y a este huerto de Getsemaní, Jesucristo toma a 3 de sus discípulos, más precisamente a Pedro, a Juan y Jacobo. Esto lo narra el libro de Mateo capítulo 26, del 36 en adelante, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir que entre los 12, bueno, ya Judas no estaba en ese momento, pero eran 11, Cristo tomó a su grupo íntimo, estos 3 discípulos, apóstoles, y les enseñó algo especial en este momento. Y les dijo: oren, velen a Dios, permanezcan en guardia. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y después de orar, el Señor Jesucristo, que pase de él esta copa, pero que no sea su voluntad sino la del Padre, se acercó por segunda vez y les dijo: ¿no han podido velar conmigo? No pudieron. Nuevamente, en tercer lugar, se acercó Jesucristo y no pudieron permanecer ni una hora. Jesucristo los reprocha, ¿no? Y vemos todos estos eventos en el que estos hombres no pueden velar con Jesús, no pueden permanecer orando en este momento de tanta angustia y tanta aflicción con Jesús. Pero nos preguntamos, Gera, ¿cuál fue la causa de que ellos no pudieron estar velando en ese momento? ¿Por qué no pudieron estar despiertos acompañando a Jesucristo? Bueno, ellos estaban cansados, en realidad, pero era un momento tan especial para Jesucristo. Ellos debían permanecer, velen y oren. Yo imagino a un soldado en medio de la batalla, en medio de la guerra, en el que sus enemigos están por allí, y todo a oscuras, como nos pasó hace un rato. La oscuridad es un momento de tanta incertidumbre y tantas preguntas y desorientación, pero este soldado no puede cerrar sus ojos. Tiene que permanecer atento a escuchar algún ruido del enemigo para dispararle. De lo contrario, si él se mueve, si él se duerme, puede llegar una bala y matarlo. Pueden disparar a su cabeza. Esto es lo que Jesucristo le está diciendo. Ustedes velen y oren para que no entren en tentación. Pero estos hombres no pudieron en este momento permanecer, estar atentos, estar velando en oración. Y hay muchas enseñanzas para nosotros, ¿no? Porque Jesucristo está dando el ejemplo en este momento de tanto sufrimiento, en este momento de tanto dolor, en este momento de tanta agonía. Él está orando al Padre, Él está permaneciendo en la oración. Lo está haciendo por una causa, que es recibir una nueva visión de Dios, de lo que iba a sufrir, pero estos hombres no pudieron permanecer. Entonces me pregunto nuevamente, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de por qué ellos no pudieron estar velando? Y Lucas, capítulo 22, versículo 42 en adelante, nos dice por qué ellos estaban de esta manera. Y dice así la palabra de Dios: oren para que no entren en tentación. Y Jesús oraba al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí está el motivo, la razón por la cual ellos estaban dormidos. Ellos estaban tristes. Posiblemente esperaban de parte de Jesucristo, y cuando se decidieron a seguir a Jesucristo como sus discípulos y sus apóstoles, ellos estaban esperando un reino terrenal. Ellos estaban esperando que Jesucristo derribe el poder del imperio romano y pueda establecer su reino. Es más, Juan y Jacobo
estaban discutiendo acerca de quién era muchos de ellos discutían quién era el mayor de ellos. Y la madre de Juan y Jacobo se acercó a Jesús pidiéndole que les reserve un lugar, ¿no?, dentro de su reino, que se sienten a su derecha y a su izquierda. Así que eso era la discusión, ese es el sentimiento, ese era el deseo de ellos de ser grandes aquí en la tierra, de tener autoridad. Pero todo este propósito, todo este deseo de ser grandes dentro de un reino terrenal se desmoronó cuando Jesucristo le dijo a Judas: en este momento anda, entregame, ¿no? Es decir, que Jesucristo iba a ser entregado por Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre, cuando las personas iban a venir a arrestar esa noche a Jesús. Así que este es el cuadro de discípulos que estaban entristecidos cuando estaban esperando un reino terrenal. Y permitime agregar algo más respecto a esto, que cuando nosotros dormimos como estos discípulos, es justamente la causa central, es por la tristeza. Hay muchas veces que nosotros tenemos aflicciones, dolores, pensamientos que queremos anular, depresión, momentos que quisiéramos olvidar de nuestra vida, y por facilismo, ¿qué es justamente lo más fácil? Tratar de huir durmiendo, tratar de huir este escapismo de dormir y olvidarnos del problema y no enfrentarlo. Y esto es lo que hacían estos hombres. Estaban durmiendo en este momento tan trascendental en donde Jesucristo le dijo: ustedes tienen que velar y orar para no entrar en tentación. Y Jesús en este momento allí en Getsemaní está en completa agonía, podríamos decir, está sufriendo, está encomendando su alma al Padre, todos los momentos que van a seguir. Y podemos rescatar dos formas, ¿no? Dos formas de esta lucha, este gran conflicto que hay allí con Jesús. Uno es que su alma tiene un dolor tan grande por el hecho de lo que va a venir, de lo que va a suceder. ¿Podríamos detallarlo un poquito? Sí, exactamente. Y nos impacta este tema de la agonía de Cristo. Y le decimos a nuestra audiencia que hemos tomado esto de un sermón de Jonathan Edwards, que es la agonía de Cristo, y nos impacta porque al tomar estos versículos, él nos explica cuáles eran las experiencias vívidas de Cristo en este momento en Getsemaní. Ya habíamos dicho que Getsemaní significa literalmente, y de acuerdo a la palabra aramea, de cual su definición es prensa de olivos, y es el momento en que Jesucristo estaba, de la misma manera en que las aceitunas se trituran, así también, o las uvas se trituran, así también Jesucristo iba a ser triturado en la cruz. Y en Getsemaní Jesucristo tuvo una experiencia de una visión, de una revelación de parte del Padre de lo que significarían esos sufrimientos. A tal punto que como hombre no hubiese podido sobrepasar, vencer, triunfar y salir aprobado de esta experiencia. Por eso Dios envió un ángel, dice la Biblia, que estando en agonía, Dios envió un ángel para fortalecerle. Y qué llamativo es esto, Gera, porque siendo Jesucristo Dios, qué humillante es que un ángel, un ser de una menor categoría que él, un ser creado por Cristo justamente, se acerque a él y le anime de parte de Dios. Es que Jesucristo estaba teniendo una nueva revelación, una nueva experiencia. Dios estaba imprimiendo en su mente acerca del castigo, de la ira que iba a recibir allí en la cruz. Y para sobrepasar esto, para salir vencedor de esto, y vemos su victoria definitiva en la cruz, y vemos su victoria definitiva cuando resucitó de la muerte, Dios envió a un ángel para fortalecerle y animarle a que continúe en esta agonía, que continúe orando, que continúe en obediencia. La Biblia dice que él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, que siendo Dios se hizo hombre, y su humillación llegó hasta la muerte, y una muerte de cruz,
por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En palabras del Señor Jesús, y hablando de este consuelo que viene de parte de Dios Padre por medio del ángel, en Mateo 26:38, palabras del mismo Señor Jesús, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y tenemos que tener en cuenta que el tipo de lenguaje que se utiliza allí es bastante literal. Las palabras tienen que ver con una imagen diaria. Cuando está hablando de que está triste hasta la muerte, realmente está completamente angustiado. No hay un grado para poder expresar este grado de tristeza. No hay otra palabra. No es estoy triste, no es estoy muy triste. Realmente está conmovido, dolido por esta situación. Y como bien lo mencionabas, los discípulos duermen, no soportan ese momento, y el Señor envía, Dios Padre le envía consuelo, le envía allí a un ángel, un siervo, a que pueda estar allí acompañándolo en ese momento. Dice: no solo mi alma está triste, sino está muy triste. Y no solo está muy triste, sino hasta la muerte. Así que vemos esa progresión de Cristo, y nos tenemos que retrotraer al lenguaje hebreo. Los hebreos utilizaban comúnmente esta expresión para hablar del gran dolor que sufría una criatura en el momento de soportar y caminar por esta experiencia de muerte. Escuchamos las palabras del salmista allí en el famoso Salmo 23, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero más adelante dice que cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para que el salmista pueda decir estas palabras y ver la mano de Dios en medio de este valle de sombra de muerte, otra persona, que es Jesucristo, tuvo que sufrir ese valle de sombra de muerte que el salmista merecía. Es decir, que toda la Biblia siempre nos apunta a Jesucristo, toda la palabra nos conduce a Jesús, y Cristo estaba caminando, traspasando por esta sombra de muerte, por este camino de muerte, que fue una visión más clara de la amarga copa que tomaría Jesucristo en este momento, ¿no? Así que hay personas del otro lado seguramente que nos están escuchando. Hay personas que nos están escuchando, y pienso que hay muchos que nunca han escuchado el Evangelio, o que hay algunos que no se han entregado a Cristo, Gera. Hay personas que se impactan de esto, y ¿quién no se ha impactado al ver esa película, La Pasión de Cristo? ¿No es así? Ver los sufrimientos, ver el dolor de Cristo, ver la turbación y demás. Pero este es un mensaje que queremos hablar a sus almas, hablar a sus vidas, porque Dios, a través de la agonía de Cristo, muestra cuál es el camino para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y me recuerda una historia que leí hace tiempo, que esta es una historia real que pasó en Japón en el terremoto del 2011. Dice que los rescatistas estaban buscando a personas que hayan sobrevivido de este terremoto, y entre los escombros encontraron a una mujer. Esta mujer estaba puesta de rodillas, con el cuerpo tendido hacia adelante. Parecía como una actitud corporal de adoración, algo similar. Se asombraron, y el líder de los rescatistas llegó hasta la mujer. La casa se había desmoronado hacia ella. Estaba justamente desmoronado sobre su cuerpo, y la postura llamó la atención de los rescatistas. Cuando el rescatista, el líder, se acercó a ella, no notó pulso, tocó su cuerpo y estaba frío, así que estaba muerta, pero vio que había un bebé de 3 meses bajo de ella. Este bebé estaba cubierto de una frazada, así que este hombre atinó a decir un niño vivo, y a través de esto se acercaron el resto de los rescatistas para salvar a esta criatura. Esto causó gran conmoción en todo Japón, y se dice que un médico se acercó a él, a este niño, este bebé de 3 meses, y al acercarse vio que entre las frazadas había un celular.
En este celular estaba escrita la frase: si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo. Era un mensaje de la mamá, que estaba muerta ya por este terremoto. Si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo. La comparación es totalmente clara. De la misma manera en que esta madre sufrió los escombros de este terremoto y lo hizo con tal de salvar a su bebé de 3 meses, es una cuestión de instinto de una madre, así también Jesucristo sufrió el terremoto de la ira de Dios a nuestro favor. Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados, bebió toda la copa de la ira de Dios, recibió el castigo que nosotros merecíamos y recibió toda esta fuerza de la ira de Dios a fin de salvarnos a nosotros pecadores. Si nosotros estamos cubiertos por Cristo, si estamos bajo las alas del Señor Jesucristo, como una manera metafórica lo digo, si estamos cubiertos como esta madre cubría a su bebé, de esa manera nosotros también vamos a recibir el perdón de pecados y no sufriremos este castigo, sino el amor de Dios. Y allí hay un mensaje nuevamente como esta madre: si sobrevives a esto, debes saber que te amo. Y Dios nos ama, Dios ama a cada uno de nuestros oyentes. Por eso queremos hablar a su corazón y decirles que Cristo ha muerto por sus pecados y que si estamos cubiertos bajo su protección, hay salvación para cualquier persona que se arrepiente y confía en Él. En la antigüedad había uno de los oficios, digamos, más peligrosos tal vez, era el del sumo sacerdote, porque era el que se presentaba delante de la presencia de Dios para ofrecer sacrificios en favor del pueblo. Podemos esto también tenerlo tal vez más en mente, de algunas películas lo podemos haber visto, y los que conocemos un poco de la escritura también lo reconocemos. Incluso el sacerdote tenía sus campanitas para que si caía muerto por sus pecados allí delante del altar, porque ese sacrificio no era apto delante del Señor, lo puedan, bueno, las campanitas de que sonar, ¿no? Así que era un oficio bastante complicado si uno tenía una mala manera de vivir. No iba a llegar tampoco a eso porque también había un linaje. Ahora Jesús es parte de este linaje y allí en Hebreos dice que él es de la orden del linaje de Melquisedec. Y podemos ver, como bien lo mencionabas vos, que él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué significa esto? Que él es el único apto para presentarse delante de Dios y por medio de su sangre, no sangre de estos machos cabríos, de estos animalitos, sino con su propia sangre, presentarse delante de Dios con una ofrenda grata a Dios, eterna, y por medio de ella darnos a nosotros lo que es la salvación. Vamos a leer en Hebreos 5, 6 y 7 como para complementar todo lo que venías mencionando. Dice, y seguir un poco con todo lo que veníamos escuchando también a lo largo de este programa, que es alucinante, realmente el tema es alucinante. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, eterno, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, lo que veníamos leyendo, al que podía librar de la muerte, no a cualquiera, sino al Dios Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Que es fascinante cómo el Señor se acerca a su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, lo que bien mencionabas vos hace un momento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Sí, y justamente Él obedeció libremente y voluntariamente el camino al Golgotá, el camino a la cruz. Decías en ese pasaje tan precioso de Hebreos capítulo 5 que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Cristo tuvo la libertad para huir de ese momento. Justamente cuando vinieron Judas con un grupo de personas que venían a arrestar a Jesús, en ese lugar
que era el Getsemaní, estaba todo oscuro, era de noche, las puertas del lugar permitían que él pueda escaparse libremente, no había impedimento. Pero cuando justamente vino Judas y le dio un beso para que el resto de las personas puedan reconocer quién era al que debían aprender, Cristo le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Siempre he estado enseñando y ministrando en el templo y nunca vinieron a aprenderme, y ahora en la oscuridad de la noche vienen a hacer esto. Y estas personas vinieron a aprenderlo, pero Cristo voluntariamente se entregó. Es más, Pedro en ese momento atinó a sacar la espada y matar a una persona, pero no pudo, no era un luchador, Pedro no era un soldado. Cristo sanó a esta persona y se entregó voluntariamente. Le dijo a Pedro: Pedro, el que saca espada morirá, como una idea de la pena capital. El que hace eso, justamente en esa causa va a morir. Pero Cristo, decíamos, se entregó voluntariamente por nuestros pecados. Él tuvo la oportunidad de huir de esa experiencia de agonía, de martirio, de sufrimiento, pero se entregó por nosotros. Así que queremos dejar ese mensaje a las personas de que Cristo vino para salvarnos del pecado, vino a liberarnos de nuestra maldad. Invitamos a nuestros oyentes y hacemos un llamado a ellos a que se arrepientan, a que busquen a Dios, a que se entreguen voluntariamente, a que renuncien a sus pecados, se humillen, a que crean y confíen solamente en Cristo. Pero también esta historia nos trae un mensaje a nosotros que somos del Señor, y esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir: ver la obediencia de Cristo, ver que en medio de estos sufrimientos Cristo se humilló, oró, clamó intensamente, que al recibir esta nueva visión de Dios de parte de Él, de lo que sería la cruz, de lo que sería su sufrimiento, de lo que sería en ese momento ser desamparado por el Padre, Cristo permaneció fiel en obediencia. Y esto nos enseña cómo debe ser nuestra actitud frente al pecado, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos también tenían que permanecer en la oración. Oren para que no entren en tentación. Y en otra oportunidad le dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta debe ser nuestra actitud que tenemos que tomar frente al pecado, es decir, estar dispuestos a orar, a velar, a permanecer en la oración y renunciar a todos esos goces, a esos tiempos de felicidad momentáneos que nos da el mundo, y decidir seguir a Cristo sobre todas las cosas en obediencia. Qué gran tema, realmente teníamos para hablar muchísimo más. Han quedado uno de los puntos que teníamos que estar fuera, luego varias conclusiones también han quedado fuera, pero el Señor ha guiado todo para que su palabra llegue a cada uno de los hogares. Lo que el Señor quiso que se exponga aquí fue lo que salió, y agradecemos a Él por ello. Agradecemos también por el espacio que tenemos en esta emisora, en esta radio, para poder transmitir este programa, y esperamos que el próximo miércoles nos podamos volver a encontrar, que puedan volver a abrir las puertas de sus hogares, que puedan sintonizarnos por medio de la radio o por medio de internet, y podamos compartir una horita en la que vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a consultar a Dios por cada una de estas dinámicas o por cada uno de los pasajes que Él proponga a cada uno de nosotros. Les agradecemos por este tiempo, y esto fue Iluminados por su Palabra. Los esperamos el próximo miércoles.